El Tribunal Federal estaba lleno. Cámaras de varias cadenas transmitían en vivo, periodistas anotaban frenéticamente cada palabra y el público observaba con miradas atentas. En el centro del juicio, el vicepresidente J.D. Vance permanecía sentado en la mesa de la defensa, impasible, mientras el juez Marshall Davis, con toga impecable y expresión de desdén, golpeaba el mazo contra la bancada. «Esto es un tribunal de justicia, señor Vance, no un podio político», disparó Davis, en un tono cargado de sarcasmo. El ambiente era tenso. Había algo en ese juicio que iba más allá de la acusación de evasión fiscal contra el empresario conservador que se encontraba en el banquillo de los acusados. Aquella era una disputa de poder, y Davis estaba decidido a aplastar a cualquiera que osara desafiar su autoridad. Desde el inicio de la audiencia, la postura del juez dejaba claro lo que estaba en juego. Interrumpía a los abogados defensores, ignoraba pruebas presentadas y se empeñaba en humillar a Vance siempre que podía. Era un espectáculo vergonzoso, pero predecible. Davis se sentía intocable, protegido por décadas de influencia y alianzas en lo alto del sistema judicial. El vicepresidente, sin embargo, mantenía la calma. Su estrategia era distinta. No había entrado en ese tribunal para ganar una discusión. Había entrado para exponer una verdad que nadie esperaba. Para él, el juego aún no había comenzado. La defensa intentó argumentar, pero Davis se mostró impaciente. «Continúe con su punto, o consideraré esto un intento de obstrucción», dijo, lanzando una mirada dura al abogado de Vance. El público intercambió miradas. Era evidente que el juez no estaba allí para escuchar argumentos, sino para imponer su propia narrativa. Sin embargo, Vance se mantuvo inquebrantable. Observaba cada detalle, cada vacilación de Davis, cada vez que el juez desvió la mirada. Sabía algo que el resto del tribunal aún ignoraba, y esperaba el momento oportuno para revelar. Fue entonces cuando Vance pidió la palabra. Davis dudó por un segundo, luego aceptó, seguro de que tendría otra oportunidad para humillarlo. El vicepresidente se levantó, se ajustó el saco y caminó hasta el centro del tribunal. «Señoría, antes de continuar, me gustaría que este tribunal revisara una información crucial», dijo con voz firme pero controlada. Entregó un sobre al escribiente, quien se lo llevó a Davis. El juez tomó el documento con desdén, lo abrió y comenzó a leer. Su rostro se volvió pálido. La sala quedó en silencio. Algo había cambiado, y nadie sabía exactamente qué. La mirada de Davis recorrió rápidamente las líneas del documento, pero con cada palabra leída, su respiración se hacía más pesada. Tragó saliva, tratando de disimular la repentina inquietud que se apoderaba de su rostro. Por un instante, sus dedos vacilaron al sostener el papel, como si la verdad impresa en él le quemara la piel. El silencio en el tribunal era absoluto. Las cámaras se enfocaron en el juez, registrando cada sutil un cambio en su expresión. Al otro lado de la sala, los periodistas se preparaban para anotar cualquier reacción. Lo que estuviera escrito en ese sobre tenía el poder de dar un vuelco al juicio. Davis cerró los ojos por un breve momento, recuperó la compostura y soltó una risa corta y seca. «¿Esto es una broma?», dijo, tratando de enmascarar la tensión con arrogancia. Pero su voz ya no tenía el mismo peso de antes. Vance se mantuvo inmóvil, con una leve sonrisa en el rincón de los labios. «Creo que usted reconoce estos registros, señoría», respondió, cruzándose las manos frente al pecho. «Son transacciones financieras vinculadas a cuentas offshore, a su nombre». El murmullo en el tribunal estalló de forma incontrolable. Los periodistas se lanzaban miradas frenéticas, algunas personas se levantaban de la audiencia y los abogados defensores apenas podían ocultar su satisfacción.
Davis abrió los ojos de par en par, su máscara de superioridad empezando a agrietarse. Intentó hablar, pero las palabras no salieron. El escribiente se acercó nuevamente, ahora con otro documento en mano. «Hay más, señoría», dijo, entregando una segunda carpeta. Las cámaras se enfocaron en los dedos de Davis, que ahora temblaban levemente al abrir el nuevo archivo. Su destino estaba sellado. Davis hojeó las páginas con prisa, como si tratara de encontrar alguna falla, algo que pudiera invalidar aquellas pruebas. Pero mientras más leía, más su rostro se contorsionaba en una mezcla de ira y desesperación. Documentos bancarios, correos electrónicos confidenciales, extractos de transacciones millonarias, todo allí expuesto ante el tribunal. Había pasado años construyendo su reputación de juez incorruptible, un guardián implacable de la justicia. Pero ahora, en pleno tribunal, su máscara se desmoronaba ante todos. «Esto es un disparate», murmuró con voz temblorosa por primera vez. Intentó recomponerse, ajustándose la toga sobre los hombros, pero el aire de autoridad ya había desaparecido. El beso de la revelación era abrumador y sabía que no había salida fácil a esa situación. Vance regresó lentamente a su asiento, cruzando las piernas con tranquilidad. No necesitaba decir nada más. El silencio de Davis ya era su victoria. El fiscal, que hasta ese momento parecía confiado, ahora jugueteaba nerviosamente con sus anotaciones, sin saber si continuar con la acusación contra Vance o desviar la atención hacia el escándalo que acababa de estallar. Los abogados defensores se miraban entre sí, sorprendidos pero satisfechos. El público murmuraba sin cesar. Era como presenciar la caída de un imperio en tiempo real. Davis respiró hondo e intentó retomar el control. Esto no prueba nada. Son documentos falsificados, un ataque contra mi honor». Pero nadie parecía convencido. El juez, que se consideraba intocable, ahora luchaba por no hundirse ante todos. El murmullo en el tribunal crecía a cada segundo. Los reporteros susurraban entre sí. Los flashes de las cámaras parpadeaban sin descanso, y el jurado intercambiaba miradas confusas. ¿Un juez bajo sospecha de corrupción? Aquello no era solo un escándalo, era un terremoto en el sistema judicial. Davis se secó el sudor de la frente con la mano, pero su incomodidad era evidente. «Señor Vance, este tribunal no permitirá que convierta este juicio en un circo», declaró, forzando un tono de autoridad. Pero sus palabras sonaban vacías. Por primera vez, él no estaba en control. La acusación contra Vance ya no era el centro del juicio. Toda la atención se centraba en el propio juez. Intentó recomponerse, pero la postura confiada de antes había desaparecido. Fue entonces cuando uno de los abogados de Vance se levantó. «Con el debido permiso, señoría, nos gustaría solicitar una suspensión inmediata del juicio mientras se evalúan estas nuevas pruebas», dijo con la calma de quien sabía que la marea había cambiado. Davis parpadeó rápidamente, como si procesara la solicitud. Normalmente habría negado sin titubear, manteniendo la presión sobre la defensa, pero ahora cualquier decisión que tomara podría volverse en su contra. Miró al fiscal en busca de apoyo, pero encontró solo una mirada vacía, distante. Estaba solo, y lo sabía. La corte entrará en receso», anunció al fin, golpeando el mazo contra la bancada. Pero nadie se levantó de inmediato. Todos permanecían allí, observándolo, como si esperaran el siguiente acto de su ruina. Davis se levantó apresuradamente, con pasos rígidos, casi vacilantes, mientras abandonaba el tribunal. No miró a nadie, no podía. Sabía que cada mirada fija en él llevaba sospecha, burla o, peor aún, la certeza de su culpa. Detrás de él, los murmullos crecían y los periodistas ya corrían para transmitir la histórica vuelta de tuerca. En el pasillo,
Lejos de las cámaras y de la audiencia, Davis se apoyó contra la pared, cerrando los ojos por un instante. Su corazón latía con fuerza. Siempre supo que tenía enemigos, que había quienes lo envidiaban, que desearían verlo caer. Pero nunca imaginó que sería así. Nunca imaginó que su imperio se derrumbaría tan rápido ante los ojos de todo el país. Mientras tanto, en el tribunal, Vance permanecía sentado, observando pacientemente el desarrollo de los acontecimientos. Sabía que esa batalla aún no había terminado, pero la marea estaba definitivamente a su favor. Uno de sus abogados se inclinó hacia él. ¿Crees que él intentará resistirse? Vance suspiró, sin apartar la vista de la silla vacía del juez. Luchará, pero el juego ha terminado. Ya no tiene a dónde huir. El abogado asintió. Al otro lado de la sala, el fiscal ya hojeaba los documentos como si tratara de entender cómo había ocurrido todo aquello sin que él lo supiera. Pero era demasiado tarde. El caso contra Vance estaba acabado y el nombre de Davis manchado para siempre. Afuera del tribunal, el caos era aún mayor. Reporteros rodeaban a cualquiera que pudiera dar una declaración. Las cámaras transmitían en vivo y los espectadores comunes trataban de comprender lo que acababan de presenciar. El nombre de Marshall Davis ya aparecía en titulares digitales incluso antes de que él saliera del edificio. Las redes sociales explotaban con teorías, acusaciones y debates encendidos. ¿Cómo era posible que un juez federal, respetado durante décadas, estuviera involucrado en un esquema de corrupción tan descarado? Y peor, ¿por cuánto tiempo había manipulado procesos sin ser descubierto? No había forma de detener la avalancha que se formaba. Ya no era el hombre que dictaba sentencias. Ahora era el objetivo. Davis cruzó los pasillos internos del tribunal, con el peso de la humillación sobre sus hombros. Sus manos temblaban cuando sacó el celular del bolsillo. Necesitaba ayuda, necesitaba hablar con alguien que pudiera protegerlo. Pero, al deslizar la pantalla y ver los nombres en su lista de contactos, algo quedó claro. Nadie atendería. Sus aliados, aquellos que antes adulaban su autoridad, ahora se alejaban como ratas huyendo de un barco que se hunde. La política era cruel. El poder solo era leal a quien aún lo detentaba. Y en ese momento, Marshall Davis ya no tenía nada que ofrecer. Dentro del tribunal, los abogados defensores ya discutían los próximos pasos. Vance, sin embargo, permanecía en silencio, observando el movimiento a su alrededor. Sabía que aquello no era solo una victoria personal. Lo sucedido allí no era únicamente sobre él, ni solo sobre Davis. Era un símbolo de algo mayor. Durante años, figuras como el juez habían operado en las sombras, manipulando el sistema en beneficio de sus propios intereses, creyéndose intocables. Pero ahora, ante todo el país, uno de ellos finalmente caía. El juego estaba cambiando. Y Vance sabía que ese era solo el comienzo. Mientras tanto, fuera del tribunal, Davis llegó finalmente a una sala aislada en el edificio, donde sus asesores lo esperaban. La mirada de ellos lo decía todo. Ninguno intentó consolarlo, ninguno trató de ofrecerle una solución. Solo esperaban a ver cómo reaccionaría. El juez pasó las manos por el rostro, sintiendo el sudor frío correr por su frente. «Esto no puede estar pasando», murmuró, pero su voz ya no tenía la firmeza de antes. Uno de los asesores aclaró la garganta y habló en voz baja. «Señoría, ya hay solicitudes de alejamiento siendo presentadas. La prensa está encima de esto. Necesitamos una respuesta inmediata». Davis cerró los ojos por un momento. Una respuesta. ¿Pero qué podía decir? Que era inocente, que todo aquello era una artimaña. Ni siquiera él creía ya en ello. La puerta de la sala se abrió de repente y un asistente entró apresurado, sosteniendo un celular con la pantalla iluminada. «Señor, es de la oficina.
Están pidiendo una declaración suya para controlar los daños. Davis miró el dispositivo, pero no hizo alarde de tomarlo. ¿Qué podía decir? No había palabras que pudieran revertir aquello. Su carrera, su reputación, todo se desmoronaba en tiempo real. Había pasado toda su vida juzgando a otros, dictando sus sentencias, decidiendo el destino de hombres y mujeres con un simple golpe de mazo. Ahora era él quien estaba siendo juzgado, y no había forma de escapar. Afuera, los reporteros se acumulaban en la entrada del tribunal, esperando cualquier palabra oficial. Vance salió poco después, rodeado por su equipo de abogados. Su rostro era sereno, pero sus ojos reflejaban la intensidad de quien comprendía el impacto de ese día. Cuando un periodista se acercó, micrófono en mano, preguntando si tenía algo que decir sobre el inesperado giro del juicio, él simplemente respiró hondo. «La verdad siempre sale a la luz», dijo, sin necesidad de más explicaciones. Las cámaras captaron cada detalle de su expresión, cada sílaba de su respuesta. Aquella frase resonaría en las noticias durante días. Dentro, Davis seguía paralizado, mirando fijamente la pantalla del celular que aún descansaba frente a él. Su mente giraba en busca de una salida, pero toda estrategia que imaginaba le parecía débil, ineficaz. Por primera vez, él no era el hombre que dictaba órdenes. Era el objetivo. El teléfono vibró nuevamente. Mensajes llegaban a cada segundo. Titulares emergían en los portales de noticias. Juez Marshall Davis, implicado en escándalo de corrupción. Proceso contra J.D. Vance expone esquema ilegal en la justicia federal. El hombre que dictaba sentencias ahora puede enfrentarlas. La realidad lo golpeó con fuerza. Su tiempo se había acabado. En el tribunal, los miembros de la defensa se reunían para discutir los siguientes pasos. El caso contra Vance estaba, en la práctica, destruido. Ningún fiscal se atrevía a continuar con la acusación después de la revelación bombástica contra Davis. Uno de los abogados sonrió discretamente. «Creo que no tendremos de qué preocuparnos por mucho tiempo», comentó. Vance, sin embargo, no respondió de inmediato. Se levantó y miró a su alrededor en el tribunal, sintiendo el peso de aquel momento. No se trataba solo de un juego de estrategia legal. Era una señal de que el sistema, tan viciado y corrupto, podía ser expuesto. «Esto no termina aquí», dijo en voz baja, más para sí mismo que para los demás. Davis, aún sentado en la sala aislada, sintió el sudor recorrerle la nuca. Tomó el celular y finalmente escribió un mensaje, no para su abogado, ni para la prensa, sino para un contacto cuyo nombre aparecía sin foto, sin ningún rastro obvio. «Necesito una salida. Ahora». Presionó enviar y esperó, los dedos tamborileando contra la mesa. Nada, ninguna respuesta. Por primera vez en años, comprendió lo que era estar verdaderamente solo. No quedaba ningún aliado, ni un atisbo de influencia al que aferrarse. Sus propios cómplices se alejaban ahora, como si él fuera una enfermedad contagiosa. El juez intocable se había convertido en una carga, y el sistema, que antes lo protegía, ahora lo aplastaba sin piedad. Afuera, Vance subió al coche oficial que lo esperaba. Su abogado se sentó a su lado, aún observando las reacciones de los medios en su tablet. «Ya están pidiendo la renuncia de Davis. Algunos congresistas presionan para una investigación mayor», comentó sin apartar la vista de la pantalla. Vance miró por la ventana, observando a los reporteros y manifestantes reunidos frente al tribunal. Sabía que aquella victoria era mayor que él. No se trataba solo de un juicio. Se trataba de desenmascarar a quienes se creían por encima de la ley. Soltó un largo suspiro y apoyó la cabeza en el respaldo. «Era cuestión de tiempo», murmuró, pero en el fondo sabía que aquello era solo el comienzo. El tribunal se vaciaba lentamente, pero el impacto de aquel día
aún resonaba en cada rincón. Los empleados murmuraban entre sí. Los miembros del jurado intercambiaban miradas de incredulidad. El nombre de Marshall Davis, antes sinónimo de poder e influencia, se transformaba ahora en un símbolo de corrupción expuesta. Afuera, los noticieros transmitían la historia en vivo, analizando cada detalle, especulando sobre los siguientes pasos. La caída de un hombre tan poderoso no era solo un evento jurídico, era un terremoto político con consecuencias impredecibles. Dentro de la sala aislada, Davis aún miraba el teléfono, esperando una respuesta que jamás llegaría. Su destino ya no estaba en sus manos. Mientras tanto, Vance seguía en silencio en el asiento del coche, escuchando fragmentos de noticias por la radio. No celebraba ni sonreía. La victoria era clara, pero lo que significaba a largo plazo aún estaba por definirse. Cuando el coche giró en la esquina y el tribunal desapareció en el retrovisor, cerró los ojos por un instante. Sabía que aquella no sería la última batalla, sino solo una entre muchas que aún vendrían. Pero en ese día, aunque fuera por unas horas, la verdad había prevalecido, y eso era algo que nadie podría borrar. Davis permaneció allí, inmóvil, escuchando el eco de los pasos que aún resonaban en el tribunal. Su mente seguía buscando un plan, una salida, cualquier justificación que lo librara de lo inevitable, pero ya no había más acuerdos entre bastidores, ni influencias ocultas para protegerlo. Todo lo que había construido con años de manipulación y juego político se había derrumbado en cuestión de minutos. Lo único que le quedaba era el peso de sus propias decisiones. El hombre que un día dictó sentencias para otros, ahora esperaba el veredicto de su propia historia. Y esta vez, él no tenía el mazo para decidir su destino. En la cinta radio, los comentaristas ya hablaban del caso como un punto de inflexión, algo que podría cambiar la forma en que el país veía el sistema de justicia. Pero Vance sabía que el mundo no cambia de la noche a la mañana. El sistema aún tenía muchas sombras, muchos hombres como Davis, escondidos en posiciones de poder. Sin embargo, ese día se había abierto una grieta, y una grieta, cuando se expone a la verdad, siempre crece. Miró el horizonte a través de la ventana del coche, dejando que el pensamiento se disipara. Aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero por ahora dejaría que el peso de la verdad hablara por sí solo. Ahora dime, ¿qué te pareció esta historia? Si te gustó, no olvides darle like y compartir. Y para más historias impactantes como esta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.